Tú llegas ya a tu trabajo enojado, malhumorado, o a veces hasta triste, o simplemente no quieres estar ahí, pues es cuando ya tienes que reflexionar si estás haciendo bien tu trabajo, qué está pasando, porque tú tienes que disfrutar todo lo que haces en la vida. He aprendido a que el no prepararse en la vida es prepararse para fracasar. En ser abogados, ser doctores, futbolistas, la profesión que ellos elijan, a mí me llevó mucho de satisfacción. Sí quería llorar porque son como mis hijos, o sea, les llegas a tener tanto aprecio, tanto cariño. Ellos son ingratos, ¿no? Porque te aseguro que se olvidan de ti. Decirme gracias, maestro, porque por usted también terminó una carrera, o estoy a punto de terminar una carrera, porque me motivó, porque siempre me apoyó. Pues sí, me llenó mucha satisfacción. El rendirse es la situación más fácil que puede cometer aquella persona que no tiene una mentalidad para ser ganador. Si tú vas a tu trabajo o a la escuela diciendo, ay, otra vez tengo que venir aquí, allá fue el primer error que cometiste. Lo que quieras hacerlo, hazlo con pasión. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un capítulo más de Historias de Maestros. Y bueno, hoy tenemos una historia que desde hace un tiempo quería compartirles. Es un amigo que conozco desde hace un tiempo ya. Lo vamos a ir conociendo un poco más adelante. Pero bueno, tiene un montón de anécdotas, un montón de historias que nos van a hacer por acá de reír, reflexionar. Y bueno, por acá un poco comentarles, antes que nada, que nos puedan apoyar con una suscripción. Sería bastante interesante para nosotros. Y pues bueno, nada, vamos a empezar a conocerlo. El maestro Alejandro ahora da clases en secundaria y la verdad es que es uno de esos niveles que hay que saber darlos, ¿no? Hay que tener esa paciencia para estar ahí. Pero bueno, nos va a ir contando poco a poco. Bienvenido, Alejandro, ¿cómo estás? Hola, Hugo, un placer. Muchas gracias por recibirme aquí en tu espacio. Me presento, soy el profesor Alejandro Cruz López Soria. Tengo ya 8 años trabajando a nivel secundaria, como lo menciona bien Hugo. Mi especialidad es geografía, pero a partir de hace 2 años también estoy dando o impartiendo la asignatura de historia, que son asignaturas que poco a poco nos hacen identificar, porque son parte de la vida, parte de la historia que tenemos nosotros. La historia pues nos hace saber lo que ha pasado y no cometer los mismos errores, reflexionar, saber las fechas, saber todo lo que esos personajes han dejado y han permeado como huella para que hoy nosotros como humanidad tengamos lo que tenemos. Y la geografía pues es la base de toda esta relación que tenemos con el medio ambiente. No solamente es conocer galaxias, capitales, ya también es la interacción que tenemos nosotros con los espacios naturales, con los espacios culturales, con los espacios políticos. Entonces, pues me llena un poquito mucho de satisfacción poder compartir esto con mis estudiantes. Yo al inicio no quería ser maestro, te lo comparto, en verdad, era de esas esas vocaciones que no me llamaban la atención. Me gustaría, cuando estudié la preparatoria me gustó mucho ingeniería bioquímica, cómo a partir de los elementos vivos, los seres vivos, poder realizar este tipo de tecnologías para el provecho, y me llamó mucho la atención. Desafortunadamente hice el examen para la UNAM, para la FES de COUTI, me pedían 88 aciertos y tuve 85, por 3 no quedé, pero ya ves que la UNAM en ese aspecto es un poquito rígidos y pues no tuve la oportunidad. Mi mamá me compartió, me dijo, ¿por qué no haces el examen para la normal? Ya que yo estudiaba en la preparatoria anexa a la normal, y me dije, pues voy a probar. Al inicio, pues como te digo, no era como esa gran meta que yo tenía. Y esos 4 años que estuve estudiando, para mí me dio mucha satisfacción. Y ahorita que trabajo en la situación de la educación, es algo que no cambiaría porque me ha dejado muchas enseñanzas. Pero bueno, ahora que mencionas de la historia, pues nos gustaría conocer tu propia historia y saber cómo eras. O sea, un poco ya nos estabas contando, ¿no? De que, bueno, tenías un poco predilección por una área y que la vida te va llevando pues por diversos caminos, ¿no? Pero tú ahora, ¿cómo lo ves? ¿Tú cómo eres de niño? ¿Inquieto, tranquilo? Yo cuando estaba en la primaria y en la secundaria era un niño muy tímido, muy reservado, de los que cumplía todas las tareas. O sea, yo traía mi libreta de tareas y era de los que tachaba si ya hice mi tarea, no la hice. Y no podía dormir tranquilo si no veía todo eso ya tachado, o sea, decía ya cumplido. Pero por tu propia cuenta, o sea, ¿no había alguien que te estuviera diciendo? El apoyo de mamá en casa siempre ha sido importante y te va inculcando ese tipo de situaciones, ese tipo de enseñanzas, y pues poco a poco pues fui practicándolas y te comento, yo siempre he sido de los que cumplía con todo, a pesar de que sabía que no... Había una asignatura que, si no mal recuerdo, era la educación ambiental del Estado de México.
que era una asignatura que para muchos no valía, porque era así como la asignatura relleno. Y ese maestro nos dejó hacer como un folleto de los 125 municipios que había en esa actualidad aquí en el Estado de México, sus características y todo. Y fue de los únicos 2 que cumplió con ese trabajo. O sea, yo te digo, me enfoqué mucho a la educación. Sí era muy tímido, casi no socializaba, sí tenía amigos, pero no era así como que el hacía desastre o el que se saltaba las clases. O sea, no, siempre fui como que me daba miedo saltarme una clase. Y entonces, porque yo cuando te conocí ya eras un poco más sociable, mucho menos tímido. Yo recuerdo que pues, podías entablar conversación con cualquier persona. ¿En qué momento cambió eso? Al entrar a la preparatoria, conocí a un grupo de seres humanos que son mis amigos, que me dejaron mucha huella. Hugo, Cristian, Sergio, que me dieron la confianza, que me dieron esa situación. Igual me fui desplegando, tuve otros proyectos personales, el entrar a trabajar, el tener un trabajo, te compartí que trabajé en el cine, me ayudó muchísimo para poderme desenvolver de otra manera. Y lo que aprendí, es que el peor fracaso que puedes tener es no intentarlo. Entonces me perdí ese miedo y yo voy a todo como debe de ser. ¿Y por qué estar en el cine te cambió? ¿Cuál fue esa perspectiva? El primera parte, conocer personas que estaban dentro del cine que me ayudaron a desenvolverme con mayor facilidad. También el interactuar con las personas, resolver problemas, saber cómo rápido poder dar un buen servicio, porque al final del día yo estoy brindando un servicio y tengo que tener en mente que yo cómo quiero que me traten a mí. Entonces trataba eso. No te voy a decir que no era difícil, claro que sí, porque luego lidias con personas que vienen estresadas, que vienen con un problema en casa, y cuando tú no les puedes llegar a decir algo, les puede molestar más, y es ahí cuando tienes que saber tú tener la autonomía emocional, la energía emocional, la mente para poder resolver este tipo de situaciones. Entonces, poco a poco me fui desenvolviendo. Cuéntanos alguna anécdota que te haya pasado con alguna persona así en el cine. En el cine sí me tocó una situación en la cual se fue la luz, pero se fue en toda la plaza y obviamente la película pues se frenó. Pues, tratamos de resolver rápido la situación. Lo hicimos, no tardamos más de 10 minutos en realizarlo, en lo que prendíamos la planta eléctrica. Después de eso, pues una señorita así molesta salió y yo le dije, señorita, ahorita le rayamos palomita, lo que quiera, qué es lo que quiere. Y hasta al final ella me hizo un comentario, que no me van a dar boletos gratis o cosas así. Entonces ya sabía que lo que quería era entrar gratis. Le digo, sí, error mío fue decirle, ya vi que usted nada más quiere venir al cine gratis. Ahorita voy por sus pases. Fui por 2 pases, cuando regreso se los entrego y molesta, me los rompe y me los avienta en la cara. Entonces sí fue una situación, pues que ya después de eso tuve que aprender a que no puede ser así, ¿no? Pero pues es que sí fue molesto porque tratamos de resolver la situación y al final del día pues te das cuenta que... Pues siempre hay que tener como, tal vez el tacto, ¿no? Para tratar con personas. No siempre es fácil, ¿no? Sobre todo con gente que pues va a pagarnos a lo mejor algún servicio y espera que las personas pues a veces estén solo a su disposición, ¿no? Pero bueno, pues son circunstancias que a veces pasan, ¿no? Pues... Sí, tengo otra muy diferente, ahí cambiando un poquito el tema. Una vez yo estaba en taquilla, llegan con unos pases, esos pases únicamente eran para un tipo de sala, ya es que en el cine hay diferentes tipos de sala, era únicamente para tradicional, ellos venían del cine de lo más verdes, y en ese cine nada más hay premium para una película que ellos querían ver. Entonces nosotros también la teníamos, pero igual la teníamos premium. Le digo, es que no podía ponerlo porque el código que me da no lo iba a poder registrar. Lo que hice pues fue darle uno de mis pases de empleado, que esos sí son para cualquier tipo de sala. Y le dije, no te preocupes, yo los invito al cine, era una pareja. Y dije, no, muchas gracias, y este cupón lo pueden utilizar hasta tal fecha para otro. Se fueron y dije, pues hasta ahí, ¿no? Órale, qué padre. Regresaron y me trajeron unas frituras y un agua de agradecimiento. Dicen, o sea, es reconfortante, es como te digo, hay diversas situaciones y hay que saber cómo poderlas solucionar. Órale, qué padre, ¿no? O sea que... Porque gente te encuentras de todo, ¿no? Me imagino que en el cine llega cualquier tipo de personas y eso pues también te va dando herramientas para justo lo que dices, solucionar problemas, ¿no? Que es ahora que nos enfrentamos nosotros como maestros, pues diario tenemos que resolverlos, ¿no? Claro, sí. Me acuerdo mucho también de eran una pareja de viejitos y creo que el hermano de la señora, eran 3 viejitos que iban todos los domingos temprano.
Y siempre me buscaban a mí, me le decían que porque yo preparaba bien rico el café. El café era un americano que nada más le aprietas un botón y solito cae. Lo que yo me di cuenta es que ellos, como pues, yo creo que vivían solos o sus hijos, no sé, platicaban mucho conmigo qué tipo de películas era, y entonces la calidad de esa situación pues era muy bonita, porque siempre me buscaban a mí todos los domingos, que sabían que yo trabajaba temprano los domingos, y era para platicar, para ser escuchados y para todo este tipo de situaciones, porque como te comento, me decían que por el café, pero el café yo no le apretaba un botón, salía y se los daba, entonces realmente era por esa calidez. Sí, que los escucharas o un poco de plática, ¿no? Claro. Y eso entonces también te permitió poder desenvolverte más con otras personas. Sí, las relaciones ya más que he tenido en todos los ámbitos se me ha facilitado más. También he cambiado un poquito mi forma de actuar, porque antes yo también era muy impulsivo, me dejaba llevar, de esas veces que primero actúas y después piensas y ya te arrepientes de lo que hiciste. Ahora ya he tratado más de pensar antes de actuar, y pues yo tengo que trabajar con alumnos que les estoy diciendo cada ratito que hay que tener una buena autocontrol de nuestras emociones, y yo no lo hago, pues va a ser complejo, entonces he tratado de realizarlo. No, bueno, los alumnos aprenden del ejemplo, no tanto de las palabras, ¿no? Claro. Oye, y nos contabas también un poco, bueno, tú estuviste en la normal haciendo el bachillerato y de ahí pasaste a la universidad, pero nos contabas que ya no querías pasar a seguir estudiando. ¿Qué fue lo que te hizo cambiar? Sí hubo un lapso, un momento en el cual yo ya no quería seguir estudiando, ya me había cansado, ya me había aburrido, te digo, o sea, sí me llamaba la atención de ser docente, pero también ya el desgaste de tanto de estar en una escuela ya me había como desmotivado. Y antes de entrar al cine, un amigo me invitó a trabajar en una empresa de ropa, y el primer día que llego, pues me dicen, te tocó el trabajo fácil, ahorita nada más vamos a cargar. Pues llegaron 5 camiones de esos grandes de carga y pues a meter, era una fábrica de ropa, una empresa de ropa que surtía a Liverpool, a Coppel, a todas estas empresas, y eran cajas, o sea, yo estoy literalmente compacto, las cajas eran más grandes y más pesadas que yo, y ahí me veías cargándolas. Entonces el primer día yo ya no quería regresar, o sea, literal dije no, ya no, porque era pesado. Y sí, todavía recuerdo que me dijo el supervisor cuando le dije que no, que sí iba a regresar a estudiar, y sí me dijo, no, sí, ya viste, chaparro, que la vida no es fácil, porque así me decía. Luego, pues no, dice, yo pensé que no ibas a aguantar ni una semana. Yo le dije, no, el primer día ya no iba a volver, le digo, ya definitivamente no quería estar aquí, le digo, pero pues me ayudó mucho a que no toda la vida es fácil, ¿no? Al final del día tienes que enfrentarte a este tipo de retos para poder replantear tu vida, y otra vez dije, no, pues sí quiero estudiar porque no quiero estar viviendo de esta manera. Ah, bueno, es que cargar pues es pesado, yo creo que es de las actividades que, o sea, pues involucran más desgaste, ¿no? Pero qué bueno que cambiaste, ¿no? Ahora tienes una vida pues diferente, tal vez, ¿no? Sí, todas las decisiones que uno toma en nuestro trayecto pues van defendiendo a las personas que somos, ¿no? Entonces, si yo hubiera a lo mejor decidido dejar de estudiar, pues estaría ahí, ¿no? No hago menos, digamos, el trabajo que hacen estas personas al cargar las cosas, pero sí, digo, pues si tienes la oportunidad en tu familia, tú mismo, de aprovechar una situación de estudiar algo, pues bienvenido sea. Luego, cualquier situación que te pueda dar una mejor calidad de vida, pues hay que aprovecharla. ¿Qué les puedes, ahorita que estamos justo en esta parte, qué les podría decir a los chicos que justo están en ese proceso de, bueno, haber terminado un bachillerato? Muchos ya no quieren seguir estudiando, ¿no? Y muchos de los argumentos es que pues los profesionistas muchas veces ya no ganan, bueno, es su argumento de ellos, ¿no? Que no ganan lo suficiente, pero que prefieren dedicarse a hacer alguna otra actividad, ¿no? Que no es desmeritable, como, no sé, a lo mejor taquero o, no sé, algún otro negocio, que a veces pues también les va bien, ¿no? Pero, ¿cuál sería tu opinión o qué consejo les podrías dar como para que sigan estudiando? Yo el consejo que les doy a todos estos alumnos que están concluyendo un bachillerato o todavía están en secundaria y están visualizando qué es lo que quieren ser, que primero tienen que buscar lo que les apasiona. Algo que te gusta a ti, que te motiva a ti a hacerlo. Cuando tú haces algo con pasión, lo disfrutas, no se te hace pesado. Si tú vas a tu trabajo o a la escuela diciendo, ay, otra vez tengo que venir aquí, allá fue el primer error que cometiste. Lo que quieras hacerlo, hazlo con pasión. Lo segundo que les digo, o sea, no todo lo que tenemos o todo lo que vas a tener va a ser de la noche a la mañana. Hoy vemos muchos hoy en día que queremos las cosas rápido. Y no es así, tiene que ir por un proceso. Hay muchos que dicen, no, pues yo ya no quiero estudiar y me voy a volver streamer, youtuber. Pero pues no es fácil pararse en una cámara y tener a 10,000 personas englobadas que te estén viendo a ti. Obviamente tienes que tener tu seguridad, tu trabajo, y todas estas personas que ahorita son influencers y todo ese tipo de situaciones,
no lo hicieron de la noche a la mañana, o sea, tuvo que ver un trabajo que les costó, que fue yendo. Entonces, todo lo que ellos quieren hacer no va a ser la noche a la mañana y hay que prepararnos, siempre hay que estarnos innovando, hay que buscar nuevas maneras, generar diferentes tipos de situaciones, de contenido, de trabajo, de ver qué me gusta, de probar. Lo único que yo les he dicho a mis alumnos y los puedo decir siempre, el rendirse es la situación más fácil que puede cometer aquella persona que no tiene una mentalidad para ser ganador. Entonces hay que buscar esa situación de ser triunfantes y a lo mejor no siempre vamos a salir victoriosos en la vida, pero vamos a poder aprovechar este tipo de situaciones para aprender. Claro, y creo que pues el seguir estudiando te permite abrirte las puertas a otros mundos, ¿no? O sea, el que ahorita los chicos pueden ser lo que quieran, aún sin haber estudiado, pero el continuar te abre otras puertas, ¿no? Y que no necesariamente tienes que hacer algo a lo que estás estudiando, pero que sí te abre el mundo para otras cosas, ¿no? Y cuéntanos un poco, ¿tú cómo decides qué estudiar? O sea, porque no es fácil, ¿no? Estás en bachillerato y dices, bueno, ahora voy a tomar una decisión que va a repercutir en toda mi vida. ¿Tú cómo lo hiciste? Digo que fue complicado porque al inicio yo quería ser ingeniero bioquímico, me gustaba mucho cómo los docentes de la prepa, tanto de química y biología, nos daban la clase. Entonces me gustó mucho esa situación, hablé con la maestra, me dijo pues hay una carrera que se llama ingeniería bioquímica, la investigué, la estudié y me gustó. Desafortunadamente no me quedé. Le hice caso a mi mamá también esa parte, no le echo la culpa, pero sí mi mamá fue la que me dijo, pues haz el examen de maestros porque ella conoce a muchos docentes. Entonces pues dije, lo voy a hacer. Y sí me quedé afortunadamente y te comento, o sea, pues también estábamos al ladito, estuve 7 años en la misma zona estudiando, entonces fue fácil para mí, ya no tuve que llegar a otra escuela a relacionarme, a buscar dónde estaban los baños, ya conocía todo de la escuela. Entonces, poco a poco el estar ahí, el ir a las prácticas. Me acuerdo mi primera práctica que fue en una primaria, porque fue como para ir probando nosotros, nada más fuimos a observar y el estar con los niños pequeñitos, enseñándoles, apoyándolos, que te comentaran, que te llamaran maestro, fue como que dije, wow, qué buena onda, ¿no? Entonces me fue llamando la atención y poco a poco le fui ganando el gusto a esta bonita carrera. ¿A qué grado llegaste para esas clases? Primaria, esa práctica fue a quinto y sexto. Bueno, ya son un poquito más grandes, ¿no? Sí. Pero bueno, es que algo que me parece increíble es que los niños se sorprenden de muchas cosas, ¿no? O sea, están en ese proceso en el que pues están descubriendo el mundo, ¿no? Y que te compartan esa parte de su felicidad es muy importante, ¿no? Sí, o sea, el recuerdo que tengo de las fotos que tenemos, que nos tomamos con ellos, digo, ahorita ya es más complicado hacerlo, pero ahí fue pues el recuerdo, el saber que fue mi primer práctica, el compartir con ellos, que te llenan de energía, el que te motivan, el que decirte maestro y todo ese tipo de situaciones te van llenando a ti como persona y pues dices, pues por ellos me voy a preparar y voy a hacer mejor día cada día. ¿Y ahí qué estudiaste? Estudié la licenciatura en educación secundaria con especialidad en geografía. ¿Qué tal te fue? Fue bien. Ya el último año, cuando estaba desarrollando ya mi documento recepcional para mi examen profesional, fue un poquito complicado porque estaba estudiando y trabajando. Y sí era ya muy pesado porque igual en el cine gané más responsabilidad. Entonces sí salía más tarde. Mi horario, mi rutina diaria era de la escuela de las 7 a las 2, regresar a la casa, comer algo rápido, irme a trabajar de 4. Y como te digo, era más responsabilidad. Luego del cine salía a las 1, 2, 3 de la madrugada. ¡Ay! Y ir a tu casa, gracias, descansar un poco y otra vez irte a estudiar. Y entonces también estaba redactando el documento recepcional. Por eso tomé la decisión de dejar el cine y enfocarme a realizar el documento recepcional. Afortunadamente me fue bien en el examen. Algo que me ayudó mucho, y te digo, es que le he perdido miedo al todo. Entonces, el hablar frente a los sinodales, pues fue algo muy bonito para mí. ¿Ya no te causa problema hablar en público? No, ya no. Sí, como todo, luego nos trabamos y todo pasa este tipo de situaciones, pero no, hubo una situación en las escuelas cuando fue los consejos técnicos compartiendo experiencias entre escuelas, en la cual 2 escuelas iban a una misma, se elegía una sede y había clases muestra. Entonces de mis asignaturas, que es formación, geografía e historia, tenían que elegir a un docente y yo fui el primero que me propuse porque dije, ¿qué puede pasar? Voy a dar una clase muestra, me van a ver todos los maestros, es algo que hago cotidianamente. Entonces, todos los días. Ajá.
fue así, sí le he perdido, o sea, como te digo, me arriesgo a cosas nuevas, sé que a lo mejor no me van a salir como yo quisiera, pero pues de eso voy a aprender y me va a dar experiencia para mí. ¿Cómo es dar una clase de geografía para ti? Para mí dar una clase de geografía es apasionante, o sea, ya no solamente es como le digo a los alumnos, tú cuando ibas a la secundaria, yo cuando fui, era aprenderte, era muy memorístico, era aprenderte capitales, dónde estaban los volcanes, nombres de ríos, hoy ya tienen que ver los alumnos qué cambios nos está pasando a nosotros, esta situación del cambio climático y cómo nosotros vamos afectando. Entonces que ellos también vean que son partícipes de este tipo de situaciones, que ellos pueden cambiar, cuidar el agua, no tirar basura, respetar el lugar de sus compañeros. Situaciones muy pequeñas lo podemos ver. Ellos me dicen, es que la geografía, ¿qué nos sirve? La geografía está en todas las partes. Yo les decía, yo trabajé en el cine. La geografía está en el cine, ¿por qué? Porque hay componentes económicos cuando tú compras las palomitas. Hay componentes naturales porque todo lo que tenemos a nuestro alrededor lo obtenemos de las materias primas que nos da la naturaleza. Hay componentes políticos porque hay reglas en el cine. Tú no puedes estar haciendo ruido en el celular en el cine porque obviamente pues, te pueden llamar la atención. Hay componentes sociales porque te vas a relacionar con otras personas y es lo que los alumnos a veces no pueden ver reflejado en ese tipo de situaciones. ¿Y la geografía es ese compendio de cosas para ti? Para mí conlleva todo ese tipo de relaciones. La geografía es tanto geografía física como geografía humana que se relacionan entre sí. Oye, platicamos un poco hace rato de que la geografía pues básicamente es... o sea, no es estática, constantemente está en cambios, ¿no? Claro. Veíamos ahorita, por ejemplo, muchas de las personas todavía le seguimos diciendo DF a la Ciudad de México, ¿no? Y veíamos un poco, mi hermano tuvo una papelería y de repente todavía había mapas con capitales o países que ya no existían. Sí, claro. Pues eso pues te va cambiando, es muy dinámico, ¿no? La geografía, ¿no? Se los he compartido a los alumnos. La geografía es el espacio geográfico, el espacio en el cual nosotros vivimos, y la geografía tiene características, es localizable porque la podemos ubicar. Es dinámica porque, como lo acabas de decir, va transformando, nunca se queda quieta, se va modificando. Es diversa porque hay una variedad, no solamente hay un idioma, tenemos varios idiomas. Aquí en México tenemos 68 lenguas indígenas todavía que existen. Entonces, ¿pero todavía se habla? En algunos estados todavía hay personas que guardan este tipo de lenguajes. Pero ya, bueno, hay algunos, o sea, por ejemplo el maya, el náhuatl, que son de los más hablados, pero hay algunos que ya están casi, o sea que una o dos personas todavía lo hablan y sí, ya casi están para extinguirse, ¿no? Sí, pueblos muy pequeños, obviamente por la situación también que hoy vivimos de la modernidad y de las redes sociales, la tecnología, pues han ido perdiendo este tipo de situaciones culturales que hemos tenido, pero sí, actualmente, como te comento, se tienen registros de 68 lenguas indígenas que todavía están, permanecen en nuestro país. Órale, qué interesante. Creo que de hecho en Google Translate acaban de sacar una opción para traducir de lenguas indígenas. No sé si... Sí, lo observé. Es importante, yo como le digo, o sea, hay que buscar la situación. Desafortunadamente, como te digo, no muchos les gusta este tipo de situaciones, no es algo que les llame la atención y por eso se van perdiendo. Yo en la clase de tutoría, a mis alumnos les enseñé los números del 1 al 20 en náhuatl y hacer sumas y tipo de situaciones. Ah, ¿te lo sabes? No me lo sé bien, ya se me fueron, pero trabajábamos, obviamente los tuve que estudiar, los tuve que repasar, hicimos la suma, las restas y les gustó, pero pues órale, se quedó ahí. Y ya, no creo que lo sigan hablando, o sea, no. Sí, pues bueno, son esas cosas que tienes que seguir utilizando porque si no, pues se te van olvidando, ¿no? Claro. O sea, los idiomas es vivo, ¿no? O sea, si no los hablas, pues ya cuando quieres utilizarlo ya no te Se va acuerdas, perdiendo, ¿no? sí, se va perdiendo. Entonces, es complicada la situación en la cual vivimos hoy en día porque también los alumnos quieren las cosas rápido, quieren cosas fáciles y sí lo veo muy complejo. Antes, ¿cuántas veces nos dejaban tarea? Te pasabas el fin de semana haciendo tarea y ahorita sí hasta está casi prohibido dejarles tarea el fin de semana. ¿Ya no les dejan tareas ustedes? Es muy complejo, ya no porque en primera, pues sí, obviamente dejarles en secundaria tarea de todas las asignaturas, pues está Sí, es difícil para complicado. los alumnos. Más aparte, muchos de ellos también no tienen esa situación de quién está en casa para estarlos apoyando. Hay muchos papás, mamás, pues se van a trabajar y dejan al alumno con la abuelita, con el abuelito o incluso solos, entonces el alumno pues no tiene como que esa supervisión en casa para poder realizar las actividades de la escuela.
Y pues también la situación de que muchas veces piensan que pues si ya vienen a la escuela, ¿por qué les tenemos que dejar tarea en casa? Entonces yo lo que les digo, si es que no concluyen una actividad, pues únicamente su tarea es concluirla. Entonces ya depende de ellos, si no te apuras en el salón de clases, la tienes que concluir porque obviamente pues es parte de tu responsabilidad. Y cuéntanos un poco, porque nos platicabas de que también hiciste una actividad muy padre de una especie de como feria de humanidades, de historia, de geografía. ¿Cómo fue? Bueno, lo retomé mucho de la Feria de las Culturas que venía a la Ciudad de México. Tuve la oportunidad de asistir 2 veces antes de pandemia, en la cual pues tú vas caminando y hay diferentes carpas, diferentes mesas donde vas pasando y vas viendo los países de los que venían, por ejemplo Holanda, Brasil, y vas conociendo un poco de su cultura. Lo llevé a cabo a la escuela, en el cual no lo hice a nivel internacional, sino que a nivel nacional. Dividía mis grupos en equipos de 4 o 5 personas, dependiendo de la cantidad de alumnos que tenía en cada grupo, y a cada uno de ellos les asigné un estado, fue al azar completamente, y cada uno de ellos tuvo que investigar la gastronomía, tradiciones, lugares turísticos, si había un dialecto, grupos étnicos que existían en ese lugar, y explicar cada uno de estos temas. A los alumnos les gustó, a los papás también, porque los alumnos lo hicimos en la explanada de la Plaza Cívica, colocamos mesas, colocaron sus carteles, sus maquetas, todo muy padre, muy bonitos trabajos, y ellos tenían que explicarle a sus papás pues lo que ellos habían aprendido de cada uno de estos estados. Entonces pues a los alumnos, a los papás fue una actividad que les reconfortó mucho. Obviamente pues los papás buscan eso, que sus alumnos estén haciendo algo en la escuela. O sea, no es solamente que asistan, sino que estén trabajando, que desarrollen habilidades, conocimientos que les van a ayudar para prepararse para esto. ¿Y qué te comentaron los papás de esa actividad? Que les agradó mucho, que era muy llamativo, obviamente, pues ver a su hijo participar, exponer, el tomarle la foto, y todo eso, pues es algo que a los papás les gusta presumir, ¿no? Y decir, mira, mi hijo expuso esto y fue esto. Entonces les gustó mucho. Desafortunadamente me dicen que sí iba a seguir con ellos en los siguientes años, pero yo en esta escuela únicamente trabajo con ellos en primer año. ¿Por qué? Porque la asignatura únicamente se da en primer año. Te digo que mi especialidad ahí es geografía, y geografía ahorita en este plan de estudios únicamente está en primer año. Pero nos comentabas que también das en otra escuela. Sí, en otra escuela, esta escuela privada, estoy impartiendo geografía e historia. Ya ahí sí estoy en los 3 años y sí puedo ver una diferencia de los grupos. Ahorita este ciclo escolar que concluyó fue el primer grupo que estuve con ellos los 3 años, y como que sí les tomas un poquito de aprecio, ¿no? Yo ahorita que se fueron, pues sí fue como que dejar ir a tus reñuelos, ¿no? A tus polluelos que se van. Entonces sí, porque los ves así de pequeños y vas viendo su avance, ¿no? Conforme van creciendo y avanzando en la escuela, ¿no? Sí, vas viendo cómo van transformando tanto en los conocimientos, tanto en su forma de ser, de relacionarse, de expresarse. Y entonces sí es bonito, digo, a veces también es la parte del docente que pues dices que la satisfacción que te deja el trabajar en este tipo de situaciones. ¿Y cuánto tiempo te llevó a hacer esta feria? La feria me llevó aproximadamente 1 mes, porque fue de que prepararan material, de que ellos trajeran su investigación y yo ir puliendo con ellos qué es lo que tenían que decir. O sea, es como les decía a ellos, a veces queremos decir mucho y al decir mucho pues no abarcas lo que tiene que ser. Digo, a veces menos es más. Si tú nada más te concretas en decir las cosas que son, te vas a ver mejor y te vas a poder aprender 10 palabras a querer leer toda una hoja que ni te vas a escuchar porque estás viendo hacia abajo, a menos que estés viendo a los ojos a tu papá y le estés diciendo las cosas. Entonces nos fuimos llevando en lo que unos preparaban material, yo iba trabajando con otro grupo, el ir viendo lo que habían investigado ellos, porque yo no les traía la investigación, ellos investigaban y yo nada más les iba diciendo, mira, esto es importante, velo redactando. Entonces lo fuimos trabajando y ya el día que lo realizamos, pues ya nada más fue montar toda la escenografía y todo esto para que los alumnos pudieran exponer. Yo no hice nada, ellos fueron los que expusieron, ellos fueron los que estuvieron, yo nada más estuve ahí supervisando a que pues no había ningún conflicto. No, bueno, pero, o sea, no hacer nada, más bien hiciste mucho, ¿no? Porque es un trabajo de organización, sí, de supervisión, de estar revisando que vayan haciendo bien las cosas, de motivarlos, ¿no? A que también hagan las cosas, porque ahora siento que, bueno, y a lo mejor también en nuestra época, ¿no? Uno a veces no quiere hacer las cosas, ¿no? Pero ya cuando estás en ese rol y te das cuenta de que es pues divertido, entretenido, pues cambias tu manera de ser, ¿no? Y te abogas a que las clases o la actividad en la que estés haciendo, pues la hagas de la mejor manera, ¿no? Sí, sí, claro, o sea, es motivar al alumno que participe, como tú dices, o sea, yo me refiero a no hice nada, ya el último día pues sí estuve estresado, ya cuando vi que todo quedó dije ya, o
sea, ya llegué, pues con decirte que ese día tenemos que checar, no chequé porque se me olvidó, porque yo venía con la mente de que quedara todo el escenario ya, se me olvidó checar la entrada y después le tuve que hablar con mi director y decirle, ¿sabe qué pasó esto y ya afortunadamente entendió, comprendió la situación, qué bien, y ya a partir de ello pues pudimos trabajar. Sí fue un trabajo atrás de bambalinas que estuve haciendo y fue satisfacción muy grande que he tenido. He tratado de innovar porque, por ejemplo, en geografía sí en la educación la he dejado un poquito al lado. Sí había olimpiada de historia, de matemáticas y geografía no, entonces también la directora nos motivó a mí y otro compañero a trabajar con ellos. El primer año que llegamos, no, el segundo año que estuvimos ahí nos pidió hacer algo y realizamos un concurso de capitales. O sea, ¿y cómo fue eso? El concurso de capitales hicimos una convocatoria para los 3 grados y los que quisieran participar obviamente los motivamos a participar. Hubo varios que quisieron participar, les dimos como una guía donde venían las capitales, los países, les dijimos que investigaran las banderas de cada uno para que las fueran viendo. La primera etapa fue de distinción de bandera, les poníamos banderas y ellos tenían que decir las banderas, el nombre del país que le pertenecía a esa bandera. Los primeros, los que tenían más puntos pasaban, entonces esa fue la primera ronda. La segunda ronda sacaban papelitos cada uno por su turno al azar y venían el nombre del país y ellos tenían que decir la capital. Esa fue la segunda ronda y obviamente se van puliendo y van depurando y ya nos van quedando los que pues, más se van preparando. Y la tercera parte fue que ellos expusieran de un país las características físicas y humanas que hay, el nombre del país, tipo de moneda, capital, como si fuera una exposición del país y obviamente nosotros teníamos una rúbrica para revisar quién lo hacía de mejor manera y asignar los lugares en este tipo de situación. Ay, pues suena bastante interesante, ¿no? Pero, sí. O sea, es como muy dinámico eso, ¿no? Porque aprenderte las capitales de los países, digamos, de memoria, como que, y sin ningún sentido, como que siento que un poco difícil, ¿no? Sí, y aparte son situaciones que ellos se van dando cuenta cotidianas que a veces nos vamos mucho por el reflejo. Yo les pregunto mucho la capital de Australia porque todos creemos que es Sydney, porque es la ciudad más importante. ¿Y cuál de Australia. La capital de Australia es Canberra. Oh, Canberra es su capital. Te digo, todos nos quedamos con Sydney. ¿Capital de Alemania? Berlín. Sí, hasta eso poco a poco porque he trabajado con ellos. No voy a saber todas, hay ahorita países que hemos visto en las Olimpiadas, lo comentábamos, que hay países que ni siquiera yo sabía que han existido porque ahorita en la actualidad son países, sobre todo en África o en Asia, que se están independizando y están surgiendo estos pequeños países. Entonces, sí, que son poblaciones muy pequeñas pero que con nombres que desconoces completamente, sí, ¿no? Sí, que no estamos ahora sí que al orden del día con ellos, pero pues te vas innovando de una situación deportiva, puedes ver la situación también geográfica que hay ahorita en el mundo. Entonces es muy, muy bonita la geografía, porque es como yo les digo, o sea, sin viajar podemos conocer las situaciones diferentes de otras partes del mundo. O sea, tú puedes ver cómo es España, cómo es Alemania, su clima, los animales que hay y todo este tipo de situaciones. En el mundo hay 17 países megadiversos y Europa no tiene ni un país megadiverso. ¿Qué es eso de país megadiverso? Son países que tienen una gran cantidad de animales y plantas. Estos países son 17 y concentran el 70% de todos los animales y plantas que hay en el planeta. ¿Podrías decirnos algunos? Claro que sí, de los países megadiversos está México, es uno de ellos, Estados Unidos, Brasil, Australia, Indonesia, Madagascar, Colombia, Ecuador. Son algunos de los países megadiversos, te comento, son 17. El único continente que no contiene ninguno es Europa. ¿Por qué? Por la ubicación geográfica y porque son países muy pequeños. Las características de un país megadiverso es la posición geográfica. Casi todos los que están en la línea del Ecuador, la que divide nuestro planeta, por el tipo de clima. Como es un clima tropical, permite el crecimiento de plantas y ese crecimiento de plantas permite la variedad de animales también que podemos concentrar. Países que son muy grandes como China, Australia, Estados Unidos, México también. Países en aislamiento como Madagascar, que es una isla, entonces muchas especies están concentradas ahí y no las vas a encontrar en otras partes del mundo. ¿Te gustaría conocer alguno de estos? Sí. Bueno, ¿cuál más bien? Me gustaría conocer Brasil y de países megadiversos, y de no países megadiversos uno que me encanta es Inglaterra por la historia que tiene. Oh. Por la historia que tiene. Sí, bueno, es que los países europeos tienen mucha historia en general, sí, ¿no? Y bueno, también un poco de las problemáticas con Inglaterra y tal vez esta parte del Reino Unido es que tienen muchas obras de muchos países, ¿no? Que también no está tan padre eso, ¿no? Sí, no, la verdad es que no, pero pues ir a conocer esa parte y todo eso es bonito, es padre, como les digo, es conocerlo.
si no tienes la oportunidad de viajar, la geografía te lo da. Obviamente, qué mejor que irlo a vivir tú mismo, esta experiencia de estar ahí, pues es muy padre. Yo tuve la oportunidad cuando estábamos en la licenciatura de ir a un parque que se llama Coalberto, está en Pachuca. Y ahí te dicen que vas a hacer una caminata nocturna. Pues todos nos imaginamos, o sea, no sabíamos que era una caminata nocturna, pues tú ya vas a ver las estrellas caminando en la noche, ¿no? Pues no, ese lugar estaba siendo abandonado. ¿Por qué? Porque había mucha migración hacia los Estados Unidos de los habitantes. Entonces regresaron e hicieron este lugar como una zona turística. Y esta caminata nocturna simula como si tú estuvieras viajando a los Estados Unidos. Órale. Te pasan por un río, por el desierto, por una zona árida. Te pasa una patrulla hablando como si fuera la migra y tú acá. Entonces, y llevábamos nuestras mejores galas. Yo recuerdo que llevaba un pantalón blanco y cuando pasas por el río, pues acabas todo sucio, acabas todo... Pero es una experiencia muy bonita. Entonces, cuando tú lo vives, dices, ay, qué padre. Sí, porque bueno, finalmente también hay que vivir las cosas, ¿no? Bueno, a veces no se puede tal vez directamente, pero a lo mejor en algún momento podemos hacerlas, ¿no? Sí, claro, pues ya ves que ahorita colocaron la pirámide que representa a una de nuestras culturas como la maya aquí en la Ciudad de México. Pues bueno, si no puedes ir hasta Cancún a ver la Mérida, porque se ubican por esa parte las pirámides, la parte también de Chiapas y todos estos lugares donde hay centros históricos, sobre todo de la cultura maya, pues ya te vas a la Ciudad de México y tomas tu foto, ya dices que ya fuiste, ¿no? Ya. Pues sí, de alguna forma hay que vivirlas, ¿no? O sea, si no podemos ir allá, pues a lo mejor estar por acá. De hecho, acaba de venir, por ejemplo, una exposición de Egipto, me parece, ¿no? También. A la Ciudad de México, ¿no? Hace como un año o una cosa así. Sí, pues es lo bueno que tenemos esta oportunidad que nos da el gobierno también de acercarnos con otro tipo de culturas, de conocerlas, pero también hay que valorarlas y apreciarlas, porque es como les digo a mis alumnos, ¿no? O sea, cuando nosotros vemos personas que desafortunadamente tienen situación de pobreza y vienen con sus vestidos tradicionales, muchos de nosotros los discriminamos. O sea, no es necesario que le tengas que dar la moneda cuando te la están pidiendo, pero el trato que le vas a dar, pues creo que no es merecido. ¿Por qué? Porque cuando ellos van a bailar y todo y traen su traje típico, qué bonito, ¿no? Pero estas personas que no es solamente para tomarse la foto, sino es parte de su identidad como cultura, pues tratarlas de esa manera, pues no es lo correcto para mí. Sí, es un problema en México que hay esa discriminación hacia las culturas pues ancestrales, ¿no? Prehispánicas. Y que pues poco a poco lo hemos ido dejando en el olvido, ¿no? Bueno, gobiernos, un poco lo que platicábamos hace rato, ¿no? Ya su lengua, ya no, su idioma ya no se hablan. Y pues justo es un poco por esa parte, ¿no? El hecho de que pues, hay discriminación. Aquí todavía, por ejemplo, todavía encuentras personas que van hablando en algún tipo de idioma. O sea, la verdad es que no lo conozco, no lo hablo. Podría ser náhuatl por la zona. Y que muchos de ellos no lo hablan ya porque se sienten discriminados, ¿no? O sea, en cuanto lo empiezan a hablar, sienten que la gente los voltea a ver como algo denigrante, tal vez, ¿no? Sí, claro. Y son las situaciones... Yo sí los volteo a ver, pero porque digo, o sea, wow, o sea, me sorprendo porque o sea, te quedas así a ver si le tratas de entender algo y no lo comprendes. Pero esa facilidad que tienen como de hablarlo, dices... O sea, para mí sí me gustaría preguntarles qué es lo que estás diciendo, porque pues es bonito conocer, como te digo, y reconfortante. Yo sí me volteo a escuchar, me pongo la atención de tratarlos de escuchar, pero sí, o sea, uno desconoce el lenguaje, pero pues sí, o sea, la fluidez con lo que lo hablan, pues sí te queda como esa situación de sorpresa. Sí, bueno, y tratar de irlo retomando. Fíjate que aquí en FES Acatlán había algunos cursos todavía de náhuatl, no sé si de algún otro idioma, pero bueno, es parte a lo mejor de irlo, tratar de retomarlo, ¿no? De alguna manera, ¿no? O sea, que no se pierda, que nuestras propias raíces pues no se vayan perdiendo, ¿no? Sí, es esta situación, como te decía hace rato, de los números. No los dominé, no me acuerdo porque pues nada, fue un grupo lo que trabajé, o sea, nos daban la libertad y se me hizo interesante esa actividad porque una maestra nos dio un libro de actividades de matemáticas y se me hizo padre. Y dije, voy a intentarlo, pero ya también dejé de dar teoría y creo que ya no lo retomé, pues fue por eso que ya no bueno, pero también estaría padre para pues, los que nos están viendo que pues, traten de retomarlo, ¿no? O sea, sí. Me parece muy interesante, por ejemplo, tener una clase tal vez a la mínima expresión, tal vez, porque no lo hablamos de manera fluida, pero por ejemplo, mostrar los números en algún lenguaje pues autóctono, pues, estaría padre, ¿no? O sea, sí, como docente tienes que buscar actividades innovadoras. Si eres muy repetitivo, a veces hasta cansas a los alumnos, o sea, ellos mismos se van aburriendo de la clase. Entonces yo es lo que siempre he buscado, de ser innovador, de buscar nuevas estrategias, cosas que ellos les llamen la atención,
parte de eso nos está pidiendo hoy en día la escuela, que busquemos satisfacer sus necesidades, intereses. Es complicado porque obviamente tenemos 35, 40 alumnos y cada uno de ellos tiene diferentes intereses y necesidades, entonces va a ser complejo poder satisfacerlas de todos, pero pues vas buscando estas estrategias o actividades que les pueden llamar la atención. Entonces, ¿y qué más si puedes rescatar algunos aspectos culturales de nuestro país? Pues para mi asignatura, como es Geografía e Historia, pues es muy importante. ¿Y podrías contarnos alguna otra actividad que tengas por ahí bajo la chistera? En Geografía les dejo mucho lo que son actividades en primer trimestre, que vemos lo que es la geografía física, placas tectónicas, capas internas de la Tierra, vulcanismo, sismicidad. Vemos los temas y cada uno de ellos selecciona algún tema y realizan alguna maqueta para posteriormente explicar. He tenido excelentes trabajos, erupciones volcánicas, partes del volcán, placas tectónicas, y a ellos les gusta porque obviamente ellos lo investigan, les doy preguntas guías y ellos tienen que investigar, y es enriquecedor porque para todos sus compañeros damos la retroalimentación del tema y vamos viendo cómo a partir del movimiento de las placas tectónicas, pues obviamente México, que está en una zona sísmica, pues tenemos la presencia de estos sismos que nunca los vamos a poder evitar, simplemente vamos a poder prevenirlos. Bueno, aquí en Ciudad de México, Estado de México, los temblores pues están a la orden del día. Apenas la semana pasada se activó la alerta sísmica, creo que por error. Sí. Pero yo ya casi andaba en la calle. Sí, nos ha tocado. Y a veces los 2 sismos que hemos tenido en septiembre, que hasta decimos que es el mes peligroso que ya se acerca. Pero bueno, pues es parte de la dinámica de la Tierra. Es como les digo, o sea, la Tierra siempre se está moviendo. No lo sentimos porque obviamente este movimiento de las placas tectónicas, o donde se da es en el borde de las placas tectónicas. Y México está entre la placa norteamericana y la del Pacífico, y están rozando, y también está la de Cocos ahí, y pues es por eso que tenemos, casi siempre, si te das cuenta, los epicentros los dicen que están en la zona del Pacífico. Es porque ahí se encuentran el límite de las placas tectónicas que están chocando constantemente, y hay otras que hacen un movimiento que se llama transformante, que están rozando, y es lo que va a provocar los sismos. Oye, cuéntanos un poco, ¿cómo te fue en pandemia? Porque, bueno, dar clases de geografía en vivo, digamos, o sea, frente a frente, pues es una cosa, ¿no? Pero a través de medios electrónicos, ¿qué tal te fue? ¿Cómo fue tu experiencia? Fue complicado al inicio cuando nos frenamos la primera vez, porque no conocíamos yo o muchos de nuestros compañeros herramientas como Zoom, como Meet, que no habíamos trabajado, inclusive Classroom, que no sabíamos cómo utilizarlas, ¿no? Entonces al inicio de eso pues fue resolver rápido para terminar el ciclo escolar, y nos dieron la oportunidad. Al inicio trabajé con Facebook, grababa video, les explicaba la actividad, ya ellos me mandaban fotos de su actividad, les demostraba ejemplos y todo, ellos me mandaban la foto de su actividad, yo les daba una breve retroalimentación de lo que podían mejorar, pero pues obviamente las calificaciones a los que estábamos ahí presentes pues tenían que ser positivas, porque eran muy pocos los que, eran muchos y muy pocos los que no podían conectarse, y aquellos pocos pues obviamente también no los podíamos afectar porque no sabíamos si era porque no tenían medios electrónicos, si no era porque no tenían el recurso o por flojera, o para saber adivinar pues sí era complicado. Entonces los buscábamos, pero con aquellos sí. Ya después, cuando empezamos a trabajar con Zoom, para mí fue más fácil. ¿Por qué? Porque empecé a proyectarles videos, imágenes, el platicar. La situación sí fue aquellos que no tenían el recurso y que no se conectaban, pero afortunadamente, no sé si era buen animador yo, pero mi número de espectadores sí era bastante alto, o sea, sí mantenía un rango alto, y afortunadamente se dio. Entonces, pues hasta eso pues aprendimos nuevas tecnologías, ¿no? ¿Y consideras que se podrían seguir utilizando? Sí, se pueden utilizar, obviamente buscar alternativas en las escuelas que puedan ser favorables. Por ejemplo, aquellos alumnos que por alguna situación no pueden asistir a la escuela, pues nos puede ayudar, nos puede permitir. Ahorita que otra vez están elevando los casos de COVID en nuestro país, pues podemos ver si no van a asistir, pues darles la alternativa a los alumnos de que lo toman, pero obviamente también sabiendo si van a tener el recurso para poder aplicarlo en sus casas. Y fíjate que bueno, contigo vamos a inaugurar una nueva sección que se llama Cuéntanos algo extraordinario que te haya pasado dando clases, o sea, un poco fuera de lo común, algo que pues que haya sido sobresaliente, que en toda esta experiencia que tú tienes dando clases, algo que haya sido pues diferente. Claro que sí, Hugo. Para mí, y no es como una experiencia, sino que me acaba de suceder ahorita,
Fíjate que fue la clausura de la escuela en la cual estoy trabajando. Y varios de ellos son hermanos de la primera generación que yo ya había trabajado. Vi a 3 alumnos de esa primera y segunda generación del 2015 que entraron y la del 2016 que entraron y que los tuve en primer año. Y al verlos y que se me acerquen y agradecerme, decirme gracias maestro porque por usted también terminó una carrera o estoy a punto de terminar una carrera, porque me motivó, porque siempre me apoyó, pues sí fue y me llenó mucha satisfacción y decir, o sea, es la primera vez que lo vivo y que me digan eso, dices, ya pasaron 8 años y aún así tú fuiste parte de sembrar o de hacer que esa semilla fuera creciendo poco a poco. A lo mejor no fui el único porque más compañeros están trabajando con él, pero tú fuiste parte de que ese alumno hoy en día esté por terminar una carrera. Muchas veces no lo vemos, no lo valoramos, exigimos de más a los maestros y todo. Sí, la carrera de maestro en nuestro país es muy poco valorada. Según ahorita el gobierno está trabajando para darle el valor que se merece, poco a poco, tanto económicamente, tanto retomar la situación en lo social que debemos de tener los maestros, pero la satisfacción personal que te deja a ti como maestro de saber que estás contribuyendo en la formación de los mexicanos que más adelante van a estar en ser abogados, ser doctores, futbolistas, la profesión que ellos elijan, a mí me llenó mucho de satisfacción. Sí quería llorar porque son como mis hijos, o sea, les llegas a tener tanto aprecio, tanto cariño. Ellos son ingratos, ¿no? Porque te aseguro que se olvidan de ti, pero tú les guardas mucho cariño y más a aquellos alumnos que te dejan huella y que te regresan y te dicen, por usted hoy soy geógrafo, por usted hoy estoy un licenciado. O sea, eso es creo que la mayor satisfacción que me da. Te digo, no es así como wow, pero para mí cuando me lo dijeron los 3 alumnos fue algo muy importante y muy conmovedor. Sí, pues te marca la vida, ¿no? De alguna manera son esos pequeños detalles que hacen que la profesión te siga gustando, ¿no? Que sigas yendo cada día con esa alegría a dar clases, porque siempre te encuentras este tipo de ejemplos en donde alguien es un pequeño comentario, pero que te alegra el día, ¿no? Y que te, bueno, no solo el día, ¿no? Sino que te llega a marcar, ¿no? Así como tú los marcas a ellos, nosotros también aprendemos de ellos y te marcan en ese sentido, ¿no? Claro, sí, es muy bonito esta situación y como tú dices, o sea, ahorita vamos a empezar un nuevo ciclo escolar y créeme que otra vez voy con las mismas ganas de empezar como si fuera mi primer año, o sea, me voy llenando de energía, voy a ver otro tipo de alumnos, los voy a conocer y pues te da esa satisfacción de pues quiero ser mejor, o sea, si vamos a estar yendo ya y otra vez ya se viene el trabajar y ya se me acabaron las vacaciones, pues sí, obviamente todos queremos descansar, pero pues obviamente parte importante de nuestra vida y con la cual vivimos pues es el trabajo. Y hoy en día yo ya estoy esperando que empiece el ciclo escolar para trabajar nuevamente con estos nuevos alumnos que van a ingresar, conocerlos, ver qué les gusta, cómo son y te vuelven a llenar de energía, que sí acabas el ciclo escolar otra vez agotado y rendido, pero pues es porque es la parte de la escuela, es la parte del trabajo y es la parte que nos toca y tenemos que afrontarla, son retos que tenemos. Y cuéntanos un poco algo personal tuyo, algo que te gusta hacer además de dar clases. Fíjate que ahí en la escuela luego hacen torneos de fútbol y los alumnos luego te ven como si tú no supieras patear un balón, ¿no? O sea, este maestro que vas a ver, ¿no? Y para mí una de las pasiones que tengo y así te conocí es jugando fútbol. A mí me encanta el soccer, me gusta pambolear. Después nos hemos metido a jugar con ellos y ya hasta se asombran. Ay, profe, sí juega. Y digo, pues eso sí, no solamente le doy clases, le digo, también tengo gustos como ustedes, como sus papás, el ir a ver una película al cine, el ir a un concierto, el jugar fútbol. Todo eso también es parte de mi persona, luego es algo que me gusta hacer, entonces es lo que disfruto. ¿De qué juegas? Antes era extremo, ya los años van pasando, ahorita ya vamos retrocediendo posición, ahorita estoy de volante, de medio volante o hasta a veces de lateral, pero pues es algo que me gusta y lo hago con todo pasión. Y sí, como dices, los alumnos como que se sorprenden de que tengas habilidades para hacer otra cosa que no sea dar clases, ¿no? Sí, claro. Y a ver si un poco más adelante pues nos muestras un poco, ¿no? Sí, claro. Algunas dominadas. O... Ahorita buscamos con qué y le damos, sí.
Y bueno, un poco para ir cerrando ya esta plática, algo que nos quisieras contar que, pues que sea relevante para ti, que hayas aprendido a lo largo de todos estos años. He aprendido a que el no prepararse en la vida es prepararse para fracasar. Entonces, todos los días te vas preparando, vas aprendiendo cosas nuevas. El creer que ya sabes todo, pues estás cometiendo errores. Entonces, pues he buscado la manera de prepararme, de trabajar conmigo mismo, con mis emociones. ¿Por qué? Porque yo soy de los maestros que separa, o sea, obviamente pues nosotros nos pasan cosas en la vida, a lo mejor nos peleamos con la pareja, a lo mejor falleció un familiar, pero sí he aprendido a separar eso que me pasa en la casa, que me pasa en la calle, y cuando llego al salón de clases soy la persona más feliz del mundo porque es algo que le tengo que proyectar a mis alumnos. O sea, separo todo lo que tengo en la vida porque tengo que llegar y tengo que trabajar con alumnos que a lo mejor también están pasando cosas difíciles en casa, una separación de papás, problemas económicos, falleció un familiar, y pues tú les tienes que dar la fortaleza, la fuerza, las palabras para que no se dejen caer, porque pues obviamente pues son situaciones que hoy en día con esos problemas que vemos de ansiedad, de depresión, pues tenemos que trabajar para darle la fuerza y que sepan que se sienten queridos y se sienten apreciados, y que también la escuela les pueda brindar este tipo de situaciones emocionales de apoyo para que ellos quieran seguir yendo con la misma alegría que un niño debe de tener, porque pues, son niños todavía, y obviamente vivir situaciones de ansiedad y depresión de esa edad pues sí es complicado y es triste. No, pues qué bueno que lo comentas, ¿no? Porque me parece que, así como lo comentabas hace rato de que estas personas de la tercera edad pues iban contigo los días domingos, pues a lo mejor también los alumnos se acercan contigo, ¿no? Pues para platicar, para pues que les puedas brindar algún consejo, simplemente para escucharlos, ¿no? Y creo que pues lo has demostrado pues en varias ocasiones, y como tú ahora lo dices, esos mismos alumnos se acercan nuevamente a ti, ¿no? Pues para comentarte esa parte, ¿no? De pues tal vez del buen docente que eres, ¿no? Sí, es como te digo, te reconforta. Obviamente yo tengo ahorita compañeros que ya tienen más años de experiencia, y obviamente pues yo todavía me sigo sintiendo chavo, pero pues obviamente sí los años van pasando, y soy de los que digo, no tengo que perder esta emoción de dar clases de mi trabajo, porque lo vuelvo a repetir, si tú llegas ya a tu trabajo enojado, malhumorado, o a veces hasta triste, o simplemente no quieres estar ahí, pues es cuando ya tienes que reflexionar si estás haciendo bien tu trabajo, qué está pasando, porque tú tienes que disfrutar todo lo que haces en la vida, sea como sea, y si no te gusta, pues replantea, y pues hay tiempo para cambiar. Digo, mientras la vida nos siga prestando buen estado físico, salud y esa oportunidad, pues lo podemos realizar. Entonces, créeme que yo siempre voy a estar tratando de fortalecer. Obviamente vamos a tener malos momentos, buenos momentos, pero siempre con la buena cara de que podemos salir adelante. Pues muchas gracias por estar por acá, por compartirnos pues, todas tus experiencias. Yo la verdad es que desconocía muchas cosas de geografía que nos fuiste explicando ahorita, y que ahora yo cuando lo tomé en secundaria, pues no sé, como que no fue de materias que más me agradara, pero tú tienes una perspectiva muy diferente, ¿no? Creo que me hubiera gustado mucho más, por ejemplo, tener una clase contigo, ¿no? Creo que muchas gracias. Haces esa parte más entretenida, como más dinámica, y pues no, pues más bien gracias a ti por compartirnos todo esto, ¿no? No, te lo agradezco, y cuando quieras, y sigan apoyando este espacio de Hugo Rico, que siga creciendo. Es parte de todo, no solamente es pues un docente que trabaja en una escuela, sino también es parte de que el día de hoy nos toca a nosotros vivir estas situaciones. Hay muchas cosas que pueden pasar dentro de la escuela, pero necesitamos el apoyo de papás, de maestros, de directivos, de los mismos alumnos, para poder llegar al objetivo que es un alumno se prepare para afrontar los retos que vienen en la vida cotidiana, como es el trabajo, buscar buena calidad de vida y tener una buena remuneración económica, y sobre todo, vivan felices. Bueno, pues con estas palabras nos despedimos. Muchas gracias también a ustedes por estar acá al pendiente. Recuerden suscribirse, nos ayudan mucho con su apoyo de suscripción. Y bueno, también coméntenos qué tal les pareció esta plática, estas nuevas secciones que tuvimos por acá. Estamos ahí al pendiente de sus palabras. Y bueno, pues nos vemos para la próxima. Esperamos que les haya gustado, y bueno, vamos a seguir trayendo muchas más experiencias por acá. Hasta luego.